Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? ¿Cómo ha comenzado vuestro nuevo año? Bueno, aquí estamos en la primer cita de reflexiones del Shabbat del año 2023, viernes a la tarde, y otra vez nos encontramos para sacar maravillas de este libro sagrado que es el Antiguo Testamento, la Torá hebrea, y como siempre hacerlo desde la raíz hebrea. Para los que son nuevos en este canal, yo analizo cada viernes por la tarde, cada Shabbat, la porción de la Torá que se lee en esa fecha del calendario hebreo. Y hoy tenemos una porción fascinante y de nuevo me quedo yo totalmente fascinada con las maravillas que encuentro, por más que cada año leo de nuevo la misma porción en la misma fecha, pero dado que este libro es tan rico, tan complejo, siempre se pueden sacar nuevas maravillas. Y además que, bueno, ya saben todos que cuando leemos libros espirituales, nosotros también vamos evolucionando y vamos viendo una nueva perspectiva, por lo cual cada vez que releemos podemos sacar nuevos tesoros. Entonces la porción de hoy se trata de la última porción del libro Génesis. Es el momento en el que fallece Jacobo, padre de Yosef. Estamos hablando del evento de la época en que el pueblo hebreo ya se había mudado a Egipto. ¿Se acuerdan de la hambruna de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, del sueño del faraón y de la capacidad de Yosef, de descifrar los sueños, por lo cual llegó a ser la mano derecha del faraón, llegó a ser el número 2 del faraón y salvar a Egipto de la hambruna, y no solo salvarlos, sino que transformarlos en un imperio mucho más fuerte y poderoso de lo que eran antes. Y también su familia, su padre Jacob y sus hermanos vienen a vivir con él. Pero ahora estamos en la última porción que se llama Vayehi, que quiere decir y vivirá. Ahí lo tenemos escrito en hebreo y vamos a poner esta porción en contexto porque también aquí dentro en la versión en hebreo se esconden secretos increíbles de los que voy a hablarles hoy. ¿Y dónde comienza esta porción? Comienza en Génesis 47, versículo 28. Les leo en castellano, dice así: Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y vemos que comienza la frase, el versículo en y vivió. Y así es como se llama la parashá. Vayehi en hebreo es y vivirá, más que y vivió. También se puede traducir como vivió, porque sabemos que en el Antiguo Testamento muchas veces se habla de pasado utilizando futuro o de futuro utilizando pasado. Entonces se puede entender de las dos maneras. Pero aquí hay algo muy interesante, porque ¿qué es lo que dice aquí? Cuando llegamos al versículo 29 dice: Y llegáronse los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo y le dijo. Es decir, que en ciertos momentos vemos que la Torá llama a Jacob, a Jacobo lo llama Jacob, y en ciertas ocasiones lo llama Israel. Y si vieron los videos anteriores, yo expliqué el por qué. Aquí lo voy a resumir, y los que no lo vieron los invito a ver los videos anteriores. Pero la Torá hebrea, al parecer, cuando llama a Jacobo con ese nombre, es cuando se refiere a él en su aspecto mundano, en su aspecto físico, en su aspecto de hombre. Pero cuando lo llama Israel es cuando se está refiriendo al lado elevado espiritual. Pero aquí hay más secretos que se esconden también en estas frases, y esto lo vamos a ver varias veces en esta parashá. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Cuando fallece Jacob, esto va a representar el final de una época. Es decir, que no mucho tiempo luego del fallecimiento de Jacob es cuando también va a fallecer el faraón y va a haber un nuevo faraón. Y la Torá nos cuenta que ese faraón ya no reconoce a Yosef, o sea, no le da el crédito, el respeto que tenía Yosef, porque nosotros vimos durante todas las
porciones anteriores, desde que Yosef es transformado en el número 2 del faraón, él recibe muchísimo respeto del faraón que estaba en esa época, el cual le da todo el crédito para que le maneje todo el reino, luego le permite que toda su familia venga, les da las mejores tierras para el ganado de su familia, hace que los hebreos se transformen en capataces en muchos proyectos del imperio egipcio, o sea que él respeta mucho a Yosef y a toda su familia y a su pueblo. Pero luego de que fallece Jacob, ocurre un cambio muy grande en la existencia y en la experiencia del pueblo hebreo en Egipto, y es lo que los va a llevar a esclavizarse, a la famosa época de esclavitud, de la que luego va a tener que venir Moisés a sacarlos, y eso ya lo conocemos muy bien. Pero esa época de esclavitud representa también muchísimo sufrimiento para el pueblo hebreo. Y como he explicado en varias ocasiones, el nombre Egipto, que en hebreo se dice Mitzrayim, viene de la raíz tzadik reish, que quiere decir algo estrecho, porque el estar en Egipto representaba algo como asfixiante, como algo que ahogaba, algo estrecho, de lo cual había que salir. O sea que la época de Egipto se considera como la época más oscura para el pueblo de Israel. Y lo que vemos aquí, vamos a leer de nuevo esta frase. El versículo 29 dice, y llegáronse los días de Israel para morir. O sea, por un lado sabemos que el nombre Israel se refiere a Jacob, pero también se refiere a Israel. Es decir, que cuando Jacob muere, es como que Israel, entre comillas, muere, porque pierde ese momento tan maravilloso que estaba pasando de su historia, para entrar en una de las épocas más oscuras de su historia. Y luego, ¿qué más? En el mismo versículo continúa así. Jacob llama a su hijo Yosef y le dice, si he hallado ahora gracia en tus ojos, ruégote que pongas tu mano debajo de mi muslo. Recuerdan que les expliqué la vez pasada que en esa época al poner la mano debajo del muslo era como que el hombre que ponía la mano debajo del muslo de otro se comprometía con el otro, quedaba obligado a hacer lo que le estaba pidiendo el otro, es decir, quedaba a su disposición. Entonces Jacob le pide a Yosef que ponga la mano debajo de su muslo para que se comprometa a hacer lo que él le iba a pedir. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice así, ruégote que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Ruégote que no me entierres en Egipto. Entonces fíjense de nuevo en esta frase, ruégote que no me entierres en Egipto, porque ¿qué quiere decir enterrar? Enterrar quiere decir que algo muere y queda ahí, o sea que no es solo el que lo entierre a Jacob como persona, como ser humano, sino que no entierre a Israel, porque si enterrara a Jacob en Egipto es como que se quedarían ahí y no saldrían nunca. Es decir, sabemos que Jacob era un hombre que tenía la capacidad de la profecía también. Él veía el futuro y se ve también aquí en esta porción cuando él habla con sus hijos antes de morir. Es decir, que al parecer Jacob sabía lo que iba a pasar. Entonces, ese acto de pedirle a su hijo que lo saque de Egipto y que lo lleve a enterrarlo en la tierra prometida, en la misma cueva donde estaban Abraham y Sara y otros patriarcas, era algo muy simbólico, como diciendo, sácame de Egipto, porque es sacar a Israel de Egipto. Y esto se conecta íntimamente con el nombre de esta porción, porque esta porción habla de la muerte de Jacob y de su sepultura. Entonces, ¿por qué se llama Va'iji, que quiere decir y vivirá? ¿No es cierto? Porque sabemos que el nombre de cada porción de la Torá esconde dentro también claves para descifrar el contenido. Entonces, yo veo que el nombre y vivirá es también porque al Jacob pedirle a Yosef que lo saque de Egipto, es como que está generando un ciclo que va a hacer que salga el pueblo de Israel de Egipto luego de la esclavitud y que viva, porque si no hubiera salido, quizás no hubiera sobrevivido.
porque sabemos luego, cuando entremos en la próxima porción, que el faraón, al temer el nuevo faraón, no el que fue tan benevolente con Yosef, sino que el que vino después, que no le tenía mucho cariño al pueblo hebreo, temía que ellos crezcan mucho y en un momento hasta intenta evitar que nazcan más niños. Y ya sabemos que en la próxima porción hasta se le pide a las parteras que hagan que mueran los varones, que cada vez que nazca un varón, que naciera un varón, que ellas lo eliminaran. O sea que vemos que el faraón intentó hasta evitar que se reproduzcan los hebreos. Entonces, si no hubieran salido de Egipto, no hubiera vivido el pueblo de Israel. Entonces vemos cómo el nombre de esta porción, que dice Vaihi, que quiere decir y vivirá, no habla de la muerte de Jacob, sino que habla de la supervivencia del pueblo hebreo al salir de Egipto. Y ahí tenemos la conexión íntima con el pedido de Jacob que saquen sus restos de Egipto también, porque podríamos también interpretar que el quedar sepultado Jacob, que él es también Israel en Egipto, hubiera podido significar que Israel hubiera quedado sepultado en Egipto en el futuro, cuando ya eran esclavos. Y luego vamos a saltar al capítulo 50, cuando ya fallece Jacob, luego de que bendice a todos sus hijos y fallece finalmente. Capítulo 50, versículo 2, dice: y mandó José a sus médicos familiares que embalsamen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. De nuevo dice a Israel. O sea que vemos que inmediatamente con su muerte, primero que Jacob pasa el proceso de la momificación, porque estaban en Egipto. Entonces también Yosef, su propio hijo, pide que lo hagan momia antes de que se lo lleve a la tierra prometida para sepultarlo. Por supuesto que él le va a pedir permiso al faraón, el cual se lo va a acceder. Pero fíjense qué interesante, porque yo investigué lo que significa realmente esa ceremonia, de esa costumbre del antiguo Egipto de embalsamar y momificar a los muertos. Y lo que encontré es que lo hacían porque ellos creían que si se conservaba el cuerpo intacto, eso iba a hacer que el alma se conserve también, que no se pierda el alma. Entonces fíjense qué interesante que sabemos nosotros hoy, que estamos en el futuro, ¿sí?, de ese evento del pueblo hebreo, que ellos iban a entrar en una época oscurísima, en la peor época del pueblo hebreo, que se puede considerar hasta una especie de sepultura, de una especie de muerte para el pueblo hebreo en esa esclavitud tan larga que pasaron en Egipto, que el hecho de que Yosef pida que lo momifiquen es porque sabía que iba a entrar en un periodo muy oscuro, pero tenían que conservar el alma de Israel, y también está escrito en la Torá el nombre Israel, no Jacob. Entonces fíjense qué interesante todo este proceso, porque Yosef sin duda era un hombre muy sabio y muy elevado a nivel espiritual, y fíjense cómo se juntan estas costumbres: por un lado la sabiduría hebrea y por otro lado el hecho de momificar a su padre, y luego lo tuvieron 40 días en Egipto antes de sacarlo. Entonces podemos ver la simbología del tratar de conservar el alma de Jacob a pesar de que había fallecido, porque es como que el pueblo de Israel estaba por entrar en una época que era una semisepultura para el pueblo hebreo. ¿Y qué otro punto importante quiero tocar como resumen de este libro, Génesis, que aquí termina, y termina con la muerte de Jacob y el comienzo de la esclavitud hebrea? Que lo que ocurrió aquí fue una gran hambruna, de la que se salva Egipto gracias a Yosef. Por haber guardado tanto alimento, los pueblos vecinos que no habían tenido ninguna premonición sobre los 7 años de vacas flacas o de hambruna, ninguno de ellos se había preparado.
Entonces al principio llegaban a Egipto a comprar alimento cuando tenían dinero, oro o algo para intercambiar por alimento. Luego cuando se les acaba ese medio de intercambio, entregaron sus tierras. Es decir, Egipto creció mucho porque los pueblos antes de morir de hambre entregaron sus tierras. Y cuando ya no tenían tierras, antes de morir de hambre, se entregaban ellos mismos como esclavos. Y ahí vemos cómo Egipto comienza a tener muchos esclavos de los pueblos vecinos. ¿Y qué es lo que entendemos aquí? Que ¿cómo se genera la esclavitud? Se genera cuando hay hambre. Es decir, que cuando una persona ya está en una situación en la que no tiene ni siquiera el sustento para sobrevivir, va a dar lo más precioso, que es su vida y es su libertad, porque al entregarte como esclavo estás entregando tu libertad. Por eso yo creo que este mensaje es tan importante para nosotros hoy, porque ya vemos cómo muchos cambios están ocurriendo en el mundo y vemos cómo el concepto libertad se ha transformado en un tesoro que no se puede tomar como sobreentendido, que lo tenemos. Entonces tenemos que darnos cuenta de qué forma se pierde esa libertad y cómo está esto íntimamente conectado con el tema económico, el tema de sustento, de alimento, porque no solamente hablamos de hambruna, porque puede haber una hambruna, pero también puede haber, digamos, un colapso bancario o financiero o un cambio en el sistema financiero que haga que nuestro medio de intercambio para obtener el alimento ya no esté. Es decir, que no soy yo, sino muchos analistas de todo el planeta están hablando de una inestabilidad enorme en el sistema bancario y la posibilidad de lo que se llama rescate de los fondos de la gente, es decir, de lo que está dentro del banco. Entonces, fíjense cómo existe una situación tan frágil que puede hacer que en un momento ni siquiera tengamos la posibilidad de adquirir el alimento que necesitamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para tenerlo luego? Entonces, tenemos que, hoy más que nunca, programar bien nuestra vida, nuestra economía, abastecernos de todo lo que podemos mientras podemos para no llegar a una situación así. Porque ya vemos con qué facilidad se pierde la libertad cuando se pierde la capacidad de tener el sustento que nos permita alimentarnos para sobrevivir. Entonces, de nuevo, quiero recordar esto para que los que tengan oídos para oírlo oigan y se preparen y se organicen. Es decir, sin miedo, sin histeria, sin ningún tipo de negatividad, sino siendo capaces de leer el mapa, tal como lo hicieron sabios hace miles de años que vieron lo que podía llegar a ocurrir y gracias a la preparación lograron no solo salvarse, sino hasta tener éxito y abundancia. Entonces, mi querida comunidad, me gustaría mucho escuchar o leer vuestros comentarios abajo sobre lo que he hablado hoy. Me interesa muchísimo saber lo que ustedes piensan. Otra cosa, quiero recordarles que por desgracia hay muchos estafadores, sobre todo en Instagram, en Twitter, etcétera, utilizan mi imagen, pero las únicas cuentas reales mías se llaman Comunidad Silvia, tal como mi sitio privado, comunidadsilvia.com, y les recuerdo que pueden unirse a mi comunidad donde hago transmisiones en vivo e indirecto hablando de temas actuales con libertad de expresión. Este domingo voy a hablar de la inteligencia artificial y del chat GPT que ahora está en boca de todos y lo están presentando de una forma que yo no creo que es correcta y están vendiéndoles ideas que no son ciertas. Y yo voy a hablar no solo de ese chat GPT que representa la inteligencia artificial, voy a hablar también de los peligros que nacen con esto y voy a hablar del significado profundo espiritual de todo esto. Esto es importantísimo
y puedo hablarlo solamente en un lugar que me permita libertad de expresión. Por eso los invito a unirse. Yo creo que hoy más que nunca es muy importante que estén conmigo en un foro donde pueden escuchar mi opinión con libertad de expresión. Entonces les pongo abajo el enlace para que se puedan unir y los dejo por ahora con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.